En el vídeo de hoy os traigo la review que más me habéis pedido en el canal, la review de la H1 Max. Esta pala tan diferente, esta pala de potencia, pero con un peso tan bajo, que os va a permitir poderla mover muy bien en fondo de pista y sobre todo, por el balance alto que tiene, os va a transmitir bastante peso en situaciones de red. Así que después de la intro te cuento todo de ella. Comenzamos viendo las specs de esta H1 Max. Si lleváis tiempo siguiendo el canal, seguro que conoceréis la marca Scalion, cuyo sello de identidad es la tecnología Alma Unum, con la que consiguen palas muy ligeras con balances altos, por lo que todas sus palas aportan una manejabilidad que suele encontrarse en las palas de control, combinada con una gran estabilidad y potencia, que es lo que soléis encontrar en las palas de ataque. Y esta H1 Max es un híbrido entre la H118, la pala más potente de la marca. Os encontraréis su dureza junto con la manejabilidad de la S120. Si nos centramos en su forma, pues sigue conservando este formato híbrido que tienen los tres modelos de la marca. Combina el carbono 12K T700 de grado aeroespacial junto con una goma EVA de densidad media. Además, en sus caras incorpora el rugoso 3D en dos direcciones y, como podéis ver en este modelo, se ha modificado el acabado final de las palas, ya que en su web de personalización podréis elegir diseños en los cuales se incorporan también el carbono visto en sus caras, como en esta, que es en color amarillo. En cuanto al tacto de esta H1 Max, pues es un tacto duro igual y un puntito menos, prácticamente es el mismo que el del H118. Conserva el mismo balance, 279 milímetros, un balance alto, medido con el grip de fábrica y con un over, pero con un peso de tan solo 332 gramos. Y este es uno de los puntos claves, ya que Scalion ha conseguido sacar una pala con la dureza de la H118, pero mucho más ligera. Por lo que este modelo es una opción ideal para todos los jugadores que le pedíais a Scalion una pala con un tacto duro, pero con una manejabilidad que solo se pueda encontrar en palas de control. Y esa es la pregunta del millón: ¿cómo consiguen fabricar una pala con tacto rígido pero con un peso tan bajo? Si nos fijamos en los procesos de fabricación tradicional, la dureza de la pala está unida al espesor de laminado y no tanto a la K del carbono, como es lo que se viene hablando desde hace mucho tiempo, ya que todas las marcas lo que aportan es la K que tiene el carbono y no el espesor de laminado de la pala. Por lo que para conseguir una pala de tacto rígido, de tacto duro, se tiene que buscar un espesor de laminado, un espesor de las capas de fibra de carbono y fibra de vidrio bastante grande. Y por ello casi todas las palas duras del mercado suelen tener un peso bastante elevado, un peso alto, mientras que las palas de peso ligero, las palas que podéis encontrar más ligeras en el mercado, suelen tener un tacto medio o un tacto medio blando. Eso tiene mucho que ver con el espesor de laminado y no con la K del carbono. En cambio, Scalion ha sido capaz de conseguir un laminado muy resistente y con una alta rigidez. De ahí su tacto duro, pero no ha aumentado el espesor, sino que lo que ha hecho es, tratando el carbono, conseguir reducir el peso final de la pala. Haciéndose un resumen fácil de entender, Scalion lo que ha hecho es meter una cantidad mayor de carbono en el laminado para que se siga conservando la dureza y no se vea resentida la resistencia de la cara de la pala. Y por ello esta H1 Max es una pala tan difícil de encontrar en el mercado actual. Si seguimos con sus specs, tanto el corazón como el puño de la pala conservan la misma arquitectura que sus hermanas de la marca. Como ya sabéis, la pala está fabricada como un monocasco íntegro de carbono, por lo tanto no tenéis un puño de plástico, sino que el puño también es de carbono y tiene unas hendiduras para poder intercambiar el cordón. En este caso yo tengo puesto un cordón corredero. Así que una vez vistas las specs, os dejo con mis impresiones en pista de la pala. En cuanto a la configuración que le hago yo, que me lo habéis dicho mucho, me habéis dicho, como me habéis visto con el prototipo del H1 Max, pues la configuración que le tengo hecha y con la que os voy a contar la review, bueno, pues es el grip de fábrica. Le he puesto un over con un poquito de taco encima y aparte yo juego con los antivibradores de Shockout, se los coloco en la parte de abajo para añadirle un poquito de peso a la pala, ya que es una unidad muy ligera, son 338 gramos en lo que está ahora mismo, con el grip, con el over y con los antivibradores. Así que nada.
nada, voy a contaros un poquito mis impresiones en fondo de pista. Hoy ya ha llegado el frío aquí a Ciudad Real, ya hacen 12 grados, o sea que va a costar un poquito más de trabajo mover la bola. Y nada, agradecerle a Scallion que me la haya dejado y sobre todo que haya podido probar también el prototipo de la marca. Ya llevo un tiempo, es mi pala de juego, es la pala con la que estoy jugando y además en breve seguramente tendréis novedades porque yo me identifico mucho con el proceso de fabricación y con las nuevas tecnologías de Scallion, así que igual tenéis novedades dentro de poquito, seguro que os subo un vídeo con ello. Me voy a fondo. Bien, pues aquí en fondo de pista lo primero que llama la atención de ella es la manejabilidad que te aporta. Es una pala que se siente muy ligera, por lo que aquí en fondo de pista, pues en este caso, en cuanto a exigencia física, ninguna. Lo cierto es que parece una pala que incluso tiene una movilidad, una manejabilidad mejor que cualquier pala de control, pero ya en cuanto al tacto, pues es diferente. Me parece que eso es reseñable en el sentido de que para conseguir con procesos de fabricación tradicionales que una pala sea de tacto rígido, pues hay que aumentar mucho el espesor del laminado y en este caso pues tenemos un peso muy bajo y un tacto, pues un tacto duro, es un tacto seco. A ver, no es súper rígida, pero ya es una pala con la que en un ritmo medio, aunque el carbono de grado aeroespacial, el 12K, con el tratamiento que le da Scallion, pues yo creo que te aporta un poquito más de salida que un carbono normal, que un carbono al uso, pero aún así pues es una pala con la cual vais a tener que alargar. Siempre estamos en el eterno debate de si las palas con un tacto medio, con mucha salida de bola, aportan control. A ver, yo soy de los que piensa que las palas con tacto rígido son las que más control aportan y esta te lo da. Así que creo que eso hace que muchos jugadores que busquen una pala con un tacto rígido, pero que se pueda mover muy bien en fondo de pista, que busquen una pala de control, pues me parece que esta también les puede ayudar. Porque lo cierto es que cuando te habitúas un poquito al comportamiento de la pala, controlas muy bien los gestos y la salida de la bola. En cuanto al punto dulce, pues al ser una pala muy ligera, el punto dulce no va a ser una auténtica locura, pero no está mal. Yo la pondría en la media de las palas de potencia de este 2024. O sea, un punto dulce tamaño estándar, está ubicado en la parte alta de la pala, pero no os va a costar muchísimo trabajo encontrarlo. Ahora bien, si tocáis fuera de él, ahí sí que vais a notar que la pala se vuelve un poquito más seca. Aquí en un ritmo alto ya, pues lo cierto es que el comportamiento de la pala es mucho mejor que en un ritmo medio. La salida de bola es seca y muy controlable, sobre todo cuando aceleras, notas que la salida de la pala es mucho mejor. Entonces aquí, en un ritmo alto, pues van a mejorar mucho las prestaciones de la pala con el bote pronto, y cuando llegas un poquito más forzado, pues tienes que buscar bien el punto dulce, pero la salida es una pasada, es una auténtica pasada. Y pasando al ritmo bajo, a la chiquita, pues aquí, tal cual me pasaba con la H118, copia fenomenal el gesto de la mano, el rugoso se nota un poquito, este rugoso 3D, y si controláis bien el gesto de la mano, pues con esta pala seguro que os vais a encontrar muy a gusto en el ritmo bajo, porque permite bajar muy bien la velocidad de la bola y además pues no notas que haya extraños de la pala cuando sales lentito. Así que en un ritmo bajo, contando que lógicamente nos va a ofrecer mucha salida de bola, pero sí mucho control y un comportamiento conforme movéis la mano
muy progresivo. En fondo de pista, esta H1 Max es una pala de tacto rígido. Yo la catalogaría como tacto duro y un puntito menos. A mí me recuerda mucho a la Tech Viper edición LeBron. Yo la noto un pelín más seca que la H1 18, pero yo creo que es por el hecho de que tiene un poquito menos de peso. Entonces, al ser más ligera, pues cuando impactas la bola seguramente no te ofrece tanto rebote como la H1 18 y se siente un pelín más rígida, un pelín más seca, pero bueno, pueden ser sensaciones mías. En cuanto al comportamiento, pues os vais a encontrar con una pala que te da una manejabilidad top, que copia muy bien el gesto de la mano, que en un ritmo medio, ritmo bajo, vais a tener que alargar un poquito más el gesto y que el punto dulce, pues es un punto dulce tamaño estándar. Así que nada, ya habéis visto el comportamiento de esta H1 Max en fondo de pista, que se parece bastante, sobre todo en manejabilidad, al de la S1 20, pero con el tacto de una H1 18. Así que a mí personalmente me encanta, porque me gustan mucho las palas que no hacen extraños en fondo de pista, que copian bien el gesto de la mano y sobre todo que son muy manejables. Así que una pala de potencia, pero no una pala de potencia al uso, una pala de potencia que te da una manejabilidad muy por encima de la media de palas de potencia. Vamos, te da una manejabilidad muy similar a una pala de control o incluso mejor. Voy a ver qué tal en red. Pues es una pala que os va a transmitir bastante peso. Ya sabéis que tiene un balance alto, un balance de, en mi caso, 27,8. Entonces, en el momento en el que tu armado es alto y que entras un poquito con la punta hacia abajo, pues la bola lo cierto es que pica bien, y el rugoso pues también le ayuda. Es un rugoso 3D. Yo siempre estoy ahí en el debate entre si me gusta más el rugoso 3D o el rugoso arenoso. Este me parece que funciona muy bien, que transmite efecto a la bola. No sé cómo sería colocándole también rugoso arenoso, pero bueno, probaré. Pero como os cuento, en cuanto a mis impresiones, pues una manejabilidad muy buena, no cuesta nada de trabajo el mover la mano para llegar a la situación de volea, aunque te venga un poquito más compleja. Así que aquí muy bien, la salida de bola es buena, sobre todo por el balance y por ese tacto que en el momento en el que aceleras un poquito el brazo, pues la bola sale disparada de la pala. No me parece para nada exigente. Aquí, muchas veces en palas pesadas, cuesta trabajo el moverlas, y con esta, pues obviamente, no vais a tener ese problema. Así que en volea en un ritmo medio, a mí me gusta mucho. También es verdad que estoy jugando con ella desde hace un tiempo, así que estoy muy habituado. Si pasamos a situación de bloqueo, pues es un comportamiento seco. Es un comportamiento que en el momento en el que pones la mano dura, la bola sale rápido y sale muy controlada. Es que lo que más destaco de esta pala es que, siendo una pala de potencia, cuando quieres mantener el control de la bola no tienes ningún problema. Y encima es que al poderse mover tan rápido, aunque te venga la bola un poquito compleja, si quieres presionar, te permite hacerlo sin que la bola se descontrole. En situación de volea ofensiva, pues mucha progresividad y mucha potencia. Ambas. Un tacto rígido y seco, pero claro, la verdad que esa reactividad y ese comportamiento rígido del carbono ayuda a que cuando aceleras, tanto con una volea cortada como con una volea plana, pues sea una auténtica pasada. Algo que seguramente puede sorprender en el sentido de que es una pala bastante ligera, pero su comportamiento aquí en volea ofensiva es de 10. En el cortado, muy bien el efecto y no notas que la bola flote, y en el plano, pues también muy bien, muy potente. Con situación de
volea corta, pues lo cierto es que, claro, al copiar también el gesto de la mano, pues cuando juguéis la dejada en paralelo, no vais a necesitar casi mover la mano. Ya cuando la juguéis en cruzado, ahí sí vais a tener que alargar un poquito más el gesto, pero el rugoso ayuda a que cuando alargas el gesto y le das un poquito de rosca a la bola, un poquito de efecto, la bola pues coge muy bien la dirección y no se descontrola nada. Así que aquí, claro, tener en cuenta que vais a tener que mover más el brazo, pero a mí me gusta mucho. También estoy jugando con ella desde hace un tiempo, entonces tengo bien cogido el comportamiento de la pala. Con la situación de bandeja, pues control lógicamente no os va a faltar para nada. El rugoso funciona muy bien a velocidades medias bajas, te aporta bastante efecto a la bola. Cuando mueves un poquito la muñeca, fijaros que la bola cae bastante bien, sobre todo si jugáis la bandeja cristal lateral. La salida, pues ahí, al igual que en fondo de pista, en un ritmo bajo, nos va a aportar muchísima salida de bola, así que pues tocará alargar un poquito más, pero cuando alargas un poquito se nota que la bola gana muy buena profundidad y funciona bastante bien. Además el balance pues hace que aun teniendo ese tacto rígido, pues no tengas que hacer tanto esfuerzo para que la bola llegue a fondo de pista. Y ya si pasamos a un ritmo alto, pues aquí vais a empezar a disfrutar de la pala. Aquí ya sí que la salida, cuando aceleras a tope, es muy buena, el efecto también. Así que, pues con la víbora sí que vais a conseguir que la bola tenga picante y además sin que se os descontrole muchísimo. Aquí muy buena alternativa para los jugadores que les guste trabajar y acelerar con la situación de víbora. En un tramo de golpe ya tipo remate, en el cual pasamos con la punta de arriba abajo, pues el peso de la pala ayuda mucho. Algo positivo que tiene, a comparación, por ejemplo, de la H118, y que creo que os va a ayudar más con el liftado, es que no cuesta nada de trabajo moverla. Tiene un balance alto, sí, pero al tener un peso tan bajo, pues en el tramo inicial del rulo puedes mover la mano bastante rápido. Y si tiráis el rulo firme, tenso, la bola cae bien hacia abajo y no se descontrola. Así que aquí con la víbora me ha gustado mucho, pero es que con el rulo me gusta más. Por último, vamos con el remate, que aquí pues es una pala que se mueve muy rápido. Por lo tanto, si tenéis una buena técnica y controláis bien el efecto que le transmitís a la bola, pues creo que os va a ir fenomenal. Fijaros que pegándole suavecito la bola levanta bastante. Aquí, en cuanto a potencia pura, seguro que notaréis, si habéis jugado con la H118, que podéis perder un pelín. A ver, es una pala súper potente, pero al tener un peso tan bajo puede costar un poquito más de trabajo en potencia pura. Pero a mí, que me encantan las palas manejables, me parece un cañón. Me parece una auténtica pasada que en una misma pala se pueda conseguir que cuando la bola te viene un poquito profunda puedas mover la mano rápido para que levante, y si se queda más cortita, que pegues de potencia
y la pala responda. Así que muy bien, vamos. Para mí, este año de lo mejor que he probado en juego aéreo. Esta H1 Max en situaciones de red, tanto con volea como con juego aéreo, pues aquí es donde mejor rendimiento os va a dar. En volea se siente muy seca, transmite muy bien el efecto a la bola y sobre todo el que sea tan ligera te permite moverla rápido para llegar a voleas con las cuales os costaría trabajo ejecutarlas con una pala tradicional. Así que a mí en red con volea me ha gustado mucho, sobre todo el cambio entre un ritmo medio y ritmo alto se nota. En un ritmo alto gana prestaciones y el comportamiento es bastante progresivo. Con la volea de aceleración a mí me ha encantado. Yo también es cierto que me gustan más las palas que me permiten acelerar más que no las que me transmiten muchísima potencia, entonces esta pues me parece el claro exponente de ello y una pala que va muy bien para esos jugadores eléctricos que os guste acelerar pero que no necesitéis muchísimo peso en la pala. En cuanto al juego aéreo, pues con la bandeja os va a tocar alargar un poquito. El punto dulce creo que está bastante bien, aunque sí que es cierto que ahí se puede notar un poquito si estáis habituados a palas de control, si impactáis un poquito más abajo o impactáis descentrado, pues os va a faltar un poquito de salida de bola, pero en el momento en el que le coges el hilo a la pala y alargas un pelín más el gesto, pues con situaciones de control creo que va fenomenal. Ese tacto tan progresivo ayuda a que la bola no se descontrole con la bandeja. Y con la víbora acelera muchísimo. Con la víbora el rugoso y el tacto de la pala pues hace que la bola levante muy poquito, salga muy rápido y dé muy pocas opciones al rival porque genera muy poco rebote. Si pasamos al remate, a mí con el rulo me ha gustado mucho y con el remate listado también. Con el remate plano seguramente ahí perderéis un pelín de potencia en comparación con una pala, 100% de potencia con una pala que tenga un balance alto y un peso de 375 gramos, pero no tanto, o sea, no se pierde tanto. Al final esta pala, el tacto y sobre todo el balance ayuda, aunque le pegues por potencia pura, pues la pala responda muy bien. Es una de las palas que más me ha sorprendido en cuanto al cambio entre remate listado en una zona intermedia o zona profunda y el remate plano de potencia, porque claro, son dos golpes totalmente diferentes en cuanto a que en uno necesitas mucha aceleración y mucho movimiento de mano para que el kit de la muñeca haga que la bola levante y en el otro necesitas potencia pura. Entonces yo creo que esta está muy bien en los dos aspectos. Así que nada, espero que os haya servido de ayuda el vídeo de esta H1 Max. Ya sabéis que lo podéis apoyar dándole a me gusta, suscribiros para poder ver todas las novedades. Ya os he anunciado que tendréis novedades respecto a Scalion, respecto a la H1 Max, que os traeré en breve por el canal. Así que nada, espero que el vídeo sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente. Adiós.